Muy buenas noches para todos nuestros públicos de Museos Universidad Militar Nueva Granada. Les saludo Alejandro Triana de Comunicaciones y Curaduría de los Museos de la Militar, de la Universidad Militar Nueva Granada. Es un placer para nosotros poder contar con ustedes esta noche de nuevo. Vamos a esperar unos minuticos mientras que más personas van llegando a la transmisión, mientras que más personas se van juntando a nuestra transmisión. Mientras tanto vamos a compartir aquí la publicación para que lleguen más personas a nuestra transmisión de hoy. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Nosotros desde la sección de Arte y Cultura hemos creado este espacio para hablar de diferentes temas relacionados muchas veces con las colecciones de los museos de la Militar Nueva Granada, pero también de aspectos de gestión, del qué y cómo se hacen muchas actividades en un museo. Hoy vamos a tener algo o un tema que tal vez tiene una importancia muy grande porque es transversal a todos los procesos que existen en los museos, pero que de repente muchas veces no se visibiliza. Es precisamente el tema de la comunicación y nos vamos a enfocar en el tema de la comunicación digital. Precisamente en estos momentos donde este se convirtió prácticamente en el único recurso que queda para llegar a los públicos. Como les dije, tenemos un programa muy especial porque tenemos invitados de diferentes museos de Colombia. Tenemos a Adriana Fuentes, que nos acompaña del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, Natalia Vivas, que viene desde la Tertulia de Cali, Melissa Covilla desde el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, y estamos esperando que se conecten porque ha habido un problema de conexión con Pereira, del Museo de Arte de Pereira. Estamos esperando a Alejandro y a David, que en cualquier momento se va a conectar con nosotros. Así que muy buenas noches para todas, bienvenidas. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Iniciamos a la verdad. Sí. Estoy muy agradecida, pues, primero por el espacio, por haber reconocido la presencia del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, por permitirme también tener la vocería de contar más o menos cuál es la gestión que estamos haciendo desde la Coordinación de Comunicaciones, que es la dependencia, y pues también contarles cuál ha sido la experiencia digital que hemos tenido desde que inició este proceso de confinamiento. Muchísimas gracias y un gusto también conocer a las otras compañeras que nos acompañan desde Cali y de Barranquilla. Qué chévere que estemos coordinando esa dependencia a mujeres. Me parece genial que esta sea una característica especial de este encuentro. Bueno, sí, no lo había visto desde ese punto, pero sí tienes razón. Pero bueno, es porque todavía no se ha conectado David y Alejandro de Pereira. Pues como le digo a las personas que van llegando, hoy vamos a tener un programa muy especial porque tenemos representantes de diferentes museos de Colombia. Quisimos invitar a museos que permitieran una visión descentralizada de lo que está pasando en cuanto a la cultura y a los museos en Colombia. Por eso tenemos representantes de Cali, de Pereira, mientras que llegan de Barranquilla y de Bucaramanga. O sea, no repetimos ciudad cuando podríamos fácilmente haberlo hecho, porque la idea era pues que pudiéramos tener esa diversidad. Bueno, pues mientras que llegan los compañeros de Pereira, me gustaría preguntarles a las mujeres que nos acompañan hoy en la mesa acerca de cómo ven la comunicación. Ya digamos que yo lo que hice fue plantearla bajo una pregunta que es, ¿la comunicación de espacios culturales es una necesidad de hace unos años o es una moda de pandemia? Me gustaría preguntarles en su experiencia qué piensan de esa temática, o de esta pregunta mejor. Dale. Melissa, Adriana. Perdón. Bueno, sí, pues ha sido una necesidad de siempre. Yo creo que desde que la globalización atravesó todas nuestras barreras de la comunicación y se estableció también como un requisito indispensable pues para llegar a otros públicos, se requiere la presencia digital en las instituciones y pues en este caso en los museos. A nosotros
nos tomó un poco por sorpresa porque nuestro museo es una casa que todavía mantiene, digamos, su tradicional recepción del público presencial, que atendemos al público de esta manera, que es el acompañamiento a la sala, que es el acompañamiento por el jardín, el acompañamiento por todas partes. Y pues las inauguraciones, algunos eventos que siempre fueron presenciales, se nos agotaron completamente porque no estábamos preparados para esto y la transformación digital que vivió el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga pues fue sorpresiva, debido a que es un museo pequeño, es una institución en el que el equipo pues, de que lo dirige es un equipo pequeño, somos apenas 4 personas, que estamos allí pues tratando de darle movimiento a nuestras actividades. Y pues a raíz de esta problemática pues tuvimos que vincular a 2 personas más para que nos hicieran ese apoyo, sobre todo el apoyo de comunicaciones, que es la dirección en la que yo pues estoy trabajando. Y allí pues empezamos a crear nuevos contenidos, a tratar de digitalizar también nuestras salas, digitalizar nuestros contenidos y tratar de empezar a buscar espacios donde los artistas se sintieran acogidos por nosotros, porque es una realidad, los artistas también se sienten un poco en una situación difícil respecto a este encierro, respecto a este stop, y pues también a nuestros públicos. Y afortunadamente pudimos hacerlo bien. Creo que un asesoramiento clave que tuvimos fue con varios profesionales de transformación digital, en cómo podríamos nosotros empezar a condicionar nuestros públicos también y a capacitarlos, porque lo que estaba mencionando ahorita, la capacitar públicos en Santander es una situación bastante compleja y sobre todo públicos para el arte. Entonces, pues tratar de acondicionar también nuestros contenidos a esos saberes que hay y a ese nivel, pues, de capacitación que es el actual. Y asimismo, pues, tratar de que con esos mismos contenidos lográsemos un avance o un incremento en esa sensibilidad por el arte que tiene el ciudadano santandereano. Entonces, pues empezamos a incursionar un poco, sobre todo quiero hacer énfasis también en esta plataforma, la empezamos a utilizar también para conversar con los artistas. Creo que hasta ahora nos ha ido muy bien porque los mismos artistas y las mismas personas que participan de esos escenarios nos han comentado que no había pasado algo así, que la experiencia museal era interesante desde el punto de vista en que tú ibas a la inauguración de la exposición y conocías al artista, podías hablar con él. Había otras exposiciones en las que el artista no estaba presente, entonces como que esa oportunidad de pronto que se anulaba. Pero cuando enfrentamos a los artistas con los demás artistas y ellos empiezan a hablar entre ellos y a conversar y a hablar un poco de qué hay detrás de la obra, creo que fue una estrategia muy efectiva y hasta ahora nos ha dado muy buenos resultados. Digitalizar nuestras salas pues sí fue un reto bastante complejo por el hecho de que la capacitación en 3D y todo eso pues no estaba muy actualizada, como lo había mencionado, no estábamos preparados para ello, pero lo logramos en un tiempo récord, es decir, no nos quedamos tampoco en esto, cerramos nuestras puertas, pero las puertas digitales se abrieron, como alguien en una oportunidad lo dijo, y hasta ahora nuestras estadísticas son positivas, las personas son muy receptivas con nuestros contenidos y pues seguiremos creciendo en adelante. Y pues mantener la digitalización, ya que como lo decía ahorita, no sé cuándo acabe esto, pero si se acaba y ojalá que pase rápido, pues seguiremos también fusionando esa presencialidad y también pues el área digital en nuestra casa. Qué bien. Voy a agregar un momentico algo porque lo que tú dices es importante, Adriana, y empezaste de una buena forma y era presentando precisamente lo que es el museo y cómo funciona. Me gustaría que tanto Natalia como Melissa y en un momento Alejandro hiciéramos lo mismo también para que las personas reconozcan los espacios, porque tal vez no todo el mundo tiene la posibilidad de conocer los espacios. ¿Les parece? Dale, sí. Listo. Entonces, no sé quién quiere seguir, Melissa, Natalia. Si quieres sigo yo, no hay problema. Vale, dale. Bueno, para introducirlos, el Museo de Arte Moderno es una fundación sin ánimo de lucro que ya lleva 23 años, relativamente joven, que tiene 2 propósitos. El primero, obviamente, llevar el arte a todos, a todo público, y el segundo tiene un compromiso muy ligado al tema de educación y formación de públicos, como lo decía Adriana,
Entonces, respondiendo a tu pregunta de que la comunicación digital es algo del momento, yo creería que no, no es algo del momento. Nosotros estamos participando de espacios digitales a través de las redes sociales y espacios un poco más internos desde el 2010 que empezamos a incursionar en las redes sociales. Yo creo más bien que lo que sucedió era que eran utilizados bajo otro propósito, bajo otra utilización. Eran herramientas que utilizábamos sobre todo para convocatoria e invitación de los públicos a que hicieran parte y que gozaran de la experiencia real, tangible, de los espacios del museo. Entonces yo creo que más bien no creo que es algo del momento, sino que cambió su propósito, su objetivo inicial en nuestro caso. Y luego compartíamos, pues obviamente, la divulgación. Posteriormente compartíamos fragmentos o resúmenes de lo que se vivía en esa experiencia real, en esa experiencia tangible, pero también con esa invitación de expectativa para que nuevamente para que nuevamente el público que no había ido fuera a los espacios siguientes o los espacios que iban a pasar a futuro. Entonces yo creo que más bien es eso, ¿no? Ahora, bien, hay que destacar que la pandemia nos dio un empujón a explorar, conocer espacios de transmisión y de acercamiento a públicos remotos, que eso sí no lo teníamos contemplado anteriormente en el museo, y que obviamente atendiendo a la necesidad del público, porque en esta fórmula el público es muy importante. Digamos que anteriormente el público respondía a una necesidad de ir presencialmente a los espacios, porque también era su forma de desconectarse de esa realidad del trabajo, del estudio, de su cotidianidad. Iban a nuestros espacios, apagaban sus teléfonos, los ponían en mute y disfrutaban presencialmente de nuestras actividades y de nuestras exposiciones. Pero al no poder hacerlo, obviamente hay que atender de otra forma esa necesidad, y por eso llevamos o transformamos nuestros espacios educativos y expositivos a través de la tecnología, para que la gente tuviera otra vez esos encuentros con el arte, con la educación, con la reflexión, con el crecimiento personal también. Y yo creo que más bien fue eso lo que sucedió, un cambio de objetivo y obviamente una respuesta diferente a la necesidad del público, que obviamente, como dijo Adriana, nos abrió o nos enseñó otras posibilidades de conexión con los públicos, y que estamos muy dispuestos a seguir adelante cuando todo esto sucede, cuando todo esto pase. No te escucho, Alejandro. Tienes el micrófono apagado. Perdón. Hay algo que tú dices muy importante, y es que precisamente se concebía en muchos espacios la comunicación digital como un medio y no como un fin. Entonces, eso ya hace que se cambien muchas dinámicas y que se mire de otra forma la comunicación digital, y también cómo las personas se aproximan a los espacios culturales a partir de estos nuevos escenarios digitales que se crean. Voy a, para un momentico, a ver si de repente ya tenemos aquí a Alejandro. Alejandro, ¿me escuchas? Sí, hola. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, de Pereira tenemos a Alejandro. Qué pena, Natalia, que te corté un poco. Tranqui. Quiero para darle paso precisamente a Alejandro y a David, que ya están con nosotros. En este momento, pues estamos apenas empezando a conocer los espacios que nos acompañan hoy y a conocer un poco acerca de cómo perciben la comunicación bajo una pregunta que habíamos hecho, y era que si la comunicación digital era una necesidad de ya hace unos añitos o si es una moda de pandemia. Entonces, ahora sí le doy la palabra a Natalia para que continuemos. Bueno, pues yo estoy como muy de acuerdo con lo que decía ahorita Melissa, y es que todos los esfuerzos en torno a la comunicación estaban muy relacionados con el tema de la convocatoria, pensando siempre en, por ejemplo, en nuestro caso, en la tertulia,
tenemos una cinemateca, todos los días hay función de cine, a las 6, a las 8, entonces digamos todos los días hay que cumplir con una convocatoria base, entonces digamos que es un tema exigente, puedes cumplir como llenando este público y lograr que un grupo significativo de personas asistan a este espacio, por ejemplo. Y bueno, yo creo que todos los esfuerzos estaban ahí y tal vez sí éramos conscientes de que podíamos potenciar desde la comunicación digital algunas herramientas, pero del equipo tiene, es decir, no es tan grande o de pronto no es tan fácil como a una persona especializada en para que haga transmisiones en vivo, mientras también jala una convocatoria. Entonces, como que a veces los tiempos en un equipo como los de los museos se puede tornar complicado, pues, para generar este tipo de contenidos digitales que ahorita se están haciendo. Ok. Bueno, de Pereira estamos con Alejandro. Alejandro no es la persona encargada de comunicaciones, es David, pero Alejandro es el curador del museo. Y no, ahí está David, ya está al otro lado. Es que se va a conectar del otro costado. Pero bueno, yo creo que Alejandro también nos puede dar una mirada a partir de la curaduría, porque también ahí tiene que haber una relación entre comunicaciones, educación y curaduría respecto a los temas que se van a abordar, las exposiciones que eventualmente volverían a ser, en este caso, digitales, y cómo va a ser el tema de mediación con educación, ¿no? Entonces, no sé si nos quieres compartir un poco la experiencia que se ha tenido desde el Museo de Arte de Pereira, Alejandro. Bueno, hola a todos, qué pena llegar tarde, estamos ensayando nuestra inauguración del viernes, que es virtual. Entonces, pues creo que no es una moda, pues es una necesidad que hemos tenido desde hace mucho tiempo los museos, como llegar a más públicos y pues finalmente unas veces pues los públicos no pueden llegar al museo, pero pues de la manera virtual, pues sí se podría. Yo creo que en este tiempo ha habido más una integración de todos los equipos diferentes, de los equipos de comunicación, de formación, de curaduría. Y de alguna manera es que pues siempre ha habido comunicación, pues siempre tiene que haber comunicación entre los dos equipos, porque finalmente la museografía también es comunicación. Y pues en general pues todo tiene este componente que... Ay, Te escuchamos. Y tiene este componente que finalmente tenemos que llegarle a la gente con información, pues que sea, pues, intentar que sea un poco más didáctica y de pronto que llegue a un público mayor, que no sea de pronto como muy, como por decirlo, como muy complejos los conceptos en los que se manejen, sino que pues intentar que sea como lo más directo y lo más fácil para los públicos. Nosotros en la temporada que tenemos actualmente tenemos un grupo de artistas que hablan desde la ciencia, artistas que se interesan que investigan desde la ciencia o que se inspiran desde la investigación científica. Entonces, la misión ha sido un poco hacer que estos conceptos tan complejos y de pronto tan sofisticados que usan los científicos les llegue a la gente y que podamos comprender entre todos que estos conceptos que aparentemente son tan lejanos, pues están con nosotros en la vida cotidiana. Entonces, bueno, hemos estado un poco intentando pues acercarlo de diferentes maneras, desde la estética, desde datos importantes, datos curiosos y bueno, como que ha sido un entretejido entre los diferentes departamentos, digamos como la de formación. Pues nosotros somos un museo que
pues tenemos una taquilla extremadamente económica, como que no, pues nuestros ingresos por taquilla son mínimos. Pues nuestros diferentes programas funcionan es más por gestión cultural y por gestión de recursos. ¿Y qué quiere anotar, David? David. Bueno, pues, Ya. ¿cómo están? Respecto a la comunicación digital, pues considero que en este ejercicio con los museos, creo que se ha resignificado de alguna manera a través, pues, o a raíz de la pandemia, la manera en cómo se comunica, porque ha sido una necesidad el hecho de poder acercar al público, digamos, de crear un ambiente de familiaridad con el arte, ¿cierto? Que no se sectorice, sino que sea una oportunidad de que se le pueda, que pueda haber un diálogo entre el público y entre las obras, entre la propuesta del museo expositiva. Entonces considero que ha sido una necesidad que ha estado durante mucho tiempo y muchos sectores se han encargado de desarrollar estrategias comunicativas a través de estos medios digitales, y pues lo que tal vez como la analogía ahí con la moda, o sea, como decir que es una moda, puede estar relacionado con que en este momento a todos los sectores nos tocó jugárnosla para ser creativos, para hacer llegar de alguna manera pues, los contenidos que ofrecemos, porque en últimas era la única vía posible, ¿cierto? Prescindiendo de la presencialidad. Entonces considero que ha sido un empujón para que los sectores se fortalezcan en esa parte digital que pues cada día dependemos más de ella, y yo creo que a raíz de lo que está sucediendo, muchas cosas entre nosotros van a cambiar, nuestra construcción como sociedad y la manera en cómo interactuamos o nos relacionamos. Entonces creo que es una oportunidad más que una dificultad, ¿cierto? Esa capacidad de adaptarnos y en últimas poder comunicar y generar experiencias con el público, que creo que esa es una de las labores más bonitas que ejercen los museos. Contar historias, narrar pues lo que somos y lo que fuimos y pues lo que queremos, ¿cierto? Como esa línea en el tiempo que de alguna manera lo que hace es que representa épocas, y creo que esto es una manera muy chévere porque lo digital está ahí y no es efímero, sino que está de libre consulta, y las posibilidades pedagógicas que ofrece son muy grandes. Ok. Sí, sí se dieron cuenta las personas que están conectadas con nosotros, la diversidad de las personas que estamos hoy aquí se puede ver también a través de los acentos, ¿no? Tenemos de Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Bogotá, Cali, entonces es chévere porque también también nos comprendemos como diversidad que somos, ¿no? Diversos que somos. Pero les cuento que en el caso de los museos de la Universidad Militar Nueva Granada, si bien ya existían las redes sociales como canales de divulgación, que era lo que teníamos en cuenta cuando Melissa intervino, ahora lo estamos viendo de otra forma. Hemos venido trabajando de la mano con las personas del área de educación, precisamente para orientar esos servicios y esas temáticas a las herramientas digitales. Este espacio precisamente es uno de esos espacios que se abrieron con el fin de vincular a los públicos, pero también se da uno cuenta que es un espacio que funciona muy bien para llegar de otra forma, con otras narrativas, con otros modelos a nuevos públicos tal vez. También exploramos en un momento podcast, el compañero Eduardo Sarmiento estuvo encabezando ese proyecto y ahí hemos venido trabajando de la mano. Entonces, eso es muy interesante y me hace acordar, hace muchos años, cuando estaba en mi especialización, yo leí un texto precisamente de casos de museografía, esto es en España, y de museología, y había un texto de Ruben Lumley
que decía que la idea del museo como un espacio para guardar la colección o para uso de eruditos había ido transformándose a llevar a pensar el museo como un medio de comunicación. Y precisamente, no sé si consciente o inconscientemente, pero es lo que venimos haciendo desde los lugares de comunicación de los departamentos de comunicación de cada uno de los museos. Nosotros, en un momento, hace muchos años, yo había trabajado en otro museo y en esos momentos la concepción era como, la comunicación era las redes sociales y los comunicados de prensa. Y entonces tú tenías que estar detrás del medio de comunicación de la ciudad y ven, me puedes publicar la exposición o hacemos una entrevista, ¿sí? Pero con todo este desarrollo tecnológico, precisamente lo que ha hecho es que nosotros mismos creemos nuestros medios de comunicación y a partir de ahí más bien sepamos cómo administrarlos estratégicamente para llegar a los públicos que queremos, ¿no? Yo quería preguntarles un poco acerca de qué herramientas nuevas han utilizado ustedes. Bueno, creo que Adriana nos habló de StreamYard, que también lo estaba utilizando, pero ¿qué otras herramientas han utilizado? Estaban también explorando el 360, el tema de realidad aumentada. ¿Qué herramientas han venido manejando? Si quieres empezamos por lo mismo que hicimos ahorita para no enredar. Bueno, más que herramientas o plataformas digitales, nosotros también hemos empezado a crear contenido audiovisual. Y creo que esa es una de las estrategias que más sirvió para la visibilización, y sobre todo para ilustrar al público, en este caso usuario digital, que era lo que estábamos haciendo en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Porque el registro audiovisual, digamos que no era un recurso que se tenía en cuenta antes, digamos que la evidencia de las exposiciones o de las inauguraciones, eventos, conversatorios, charlas, etcétera, era fotográfica. Y pues la gente iba al conversatorio y realizaba también sus registros fotográficos. Empezamos a hacer producción audiovisual y afortunadamente pues hemos tenido el equipo idóneo para realizarla. El museo tuvo que adquirir unos equipos también audiovisuales, unas cámaras, unos micrófonos, toda esta indumentaria para poder agilizar un poco el tema de las grabaciones, porque no se tenía previsto este proceso y creo que nos ha ido muy bien. Inauguramos pues la publicación y la creación de nuestro canal de YouTube y allí pues también estamos registrando y subiendo todas estas entrevistas que hemos realizado, también entrevistas, los conversatorios que hemos hecho también están en las redes sociales. Entonces creo que esa evidencia audiovisual alimentó un poco la carencia que había de estar en vivo en ese momento pues en la exposición, porque nuestro museo cerró y nadie iba y nadie preguntaba qué estaba sucediendo. Iba a haber exposición, ya no iban a hacer nada, se acabó todo, ¿qué pasó? Entonces, pues tuvimos la valentía de decir, no vamos a cerrar, vamos a seguir. E iniciamos pues con todo este proceso también de plataformas digitales y conectándonos con los artistas. Y como ya lo había mencionado ahorita, ha sido muy agradecido por el público el hecho de poder tener un espacio y poder hablar con el artista. Porque en nuestros salones, por ejemplo, en este momento tenemos un salón que es un salón metropolitano de arte visual, que pues el área metropolitana de Bucaramanga, que reúne Bucaramanga, Piedecuesta, Florida Blanca, Girón, Lebrija, etcétera, y artistas de esa región pues se presentaron a nuestra convocatoria. Nosotros no estábamos preparados para recibir tantas propuestas porque al igual pues mirábamos todo el tema de la pandemia y decíamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que este salón funcione? Porque fue un salón metropolitano que no habíamos hecho antes. Afortunadamente más de 140 personas se presentaron, más de 140 artistas se presentaron a nuestra convocatoria. Entonces dijimos, ok, hay una ganancia allí porque se visibilizaron los artistas que de pronto no habían tenido la oportunidad de exponer antes en otro espacio, y el museo pues brindó también esta garantía. Entonces cuando inauguramos este salón, que lo hicimos también virtualmente, pues la gente estuvo muy contenta, y creo que más allá del uso de las plataformas, más allá de acondicionar nuestros contenidos a lo digital, es también saber apreciar los resultados que esto genera. Y nosotros hemos sido muy cuidadosos en eso, en la interpretación de los resultados y sobre todo por el tema social. Como ya lo había mencionado ahorita, el público santandereano es un público fuerte de
no de tratar de que nosotros somos bravos, porque creo que eso ya está ya muy estigmatizado, pero es que es un público muy ágil y volátil que hay que saber enganchar por el tema de que hay muchas cosas que hacer en su vida. El santandereano se destaca por ser muy trabajador y pues el interés en el arte debe ser muy mínimo o se denota que es mínimo. Y con estos espacios hemos logrado engancharlos y que pregunten por el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga y qué está pasando. Evidenciar esas experiencias lindas, que casi son poéticas, de que la gente llegue y en la entrada te pregunte, oye, es que acá mi hijo está exponiendo, quiero ver dónde está su obra. Oye, no, mi amigo del colegio me dijo que estaba exponiendo. Entonces, gracias a estas oportunidades, logramos ver que sí hay una escena cultural en Bucaramanga, hay una escena artística bastante amplia, y que a través de esas plataformas digitales, lo que mencionaba ahorita, estos conversatorios, por ejemplo, nos dimos cuenta de que la gente quiere hablar con el artista. ¿Sí? La gente no solo quiere ir al museo y conocer la obra, tomarle una foto, tomarse una foto al lado de la obra, etcétera. Quiere saber quién es, qué hay detrás de esa obra. Y lo hemos podido llegar a cumplir de una manera exitosa. Ojalá pudiéramos tener muchísimas más capacitaciones en transformación digital, ojalá pudiéramos hacer 3D y todo eso, pero vamos sobre la marcha porque somos un museo pequeño, lo que estaba mencionando, pero eso es algo indispensable que quisiera aclarar. Y es que frente a esta situación, lo indispensable, creo que lo que nos mantuvo fuertes en esa temporada fue que no subestimamos la calidad de nuestro trabajo por ser una empresa pequeña, por ser un museo pequeño, por ser un museo joven, porque tiene 31 años. ¿Sí? No subestimamos el hecho de que no estábamos preparados para esto y no sabemos nada digital, o sí sabemos, pero nunca lo habíamos hecho. Creo que fue clave y el museo sigue creciendo gracias a ese valor y por lo menos a esa ilusión que nos movió desde marzo al día de hoy, porque ya implementamos nuevos conocimientos, talleres, estamos grabando talleres para que la gente se prepare desde casa y haga talleres en la casa. Los mismos artistas de Bucaramanga están haciendo estos talleres con nosotros. Entonces creo que estamos cumpliendo con una labor bonita y es una labor social, porque el museo tiene una misión social que debe mantener. Entonces creo que lo hemos hecho de la manera más exitosa hasta ahora. Bueno, Melissa, cuéntanos cómo se maneja el tema en Barranquilla. Bueno, nuestro proceso, como bien lo dijo Adriana, creo que nos tomó un poco por sorpresa los cambios drásticos que nos proponía el tema de la pandemia. Sin embargo, digamos que dentro de ese rápido proceso sí nos dimos un tiempo no tan extenso, digamos que fue alrededor de una semana o 15 días, en el cual con gerencia, porque bueno, hay que destacar que digamos que en comunicaciones había que gestionar tanto lo interno como lo externo, para públicos internos, que es todo nuestro equipo de trabajo, porque bueno, comunicación es un área transversal a todos, sin educación, sin curaduría, sin gerencia, no somos nada. Entonces también había que buscar la forma más exitosa de que nosotros también internamente nos conectáramos para poder llevarlo mejor a los públicos. Entonces nos tomamos como una semana sin dejar de crear contenidos, pero eran contenidos más como que datos curiosos y cosas así, mientras pensábamos, elegíamos qué plataformas. Entonces, por ejemplo, lo curioso de nuestro caso fue que YouTube, que fue un canal que crearon alrededor del 2013, 15, por allá, era un canal que hacía 5 años no se estaba utilizando. Entonces yo vi esa oportunidad de un canal ya creado con un público muy mínimo que no se estaba moviendo y que también me permitía responder a otra necesidad un poco más estética. Bueno, nuestras actividades son apoyadas por varias entidades gubernamentales y privadas también, que obviamente para poder trasladar de lo presencial a lo digital, ellos querían también esa participación en los espacios. Entonces, a manera estética, respondiendo de manera estética, digamos que Instagram, que fue la plataforma boom de streamings en inicios de la pandemia, no nos permitía, no era flexible para adecuar el tema de logos, que hubiese un buen fondo, que los invitados se vieran presentables y no de pronto ahí como una webcam tirada. Entonces, quisimos migrarlo a YouTube y también para darle la oportunidad a ese público que habíamos abandonado hacía mucho de que volviera a crecer, de que nuestro canal volviera a crecer, y creo que lo hemos logrado exitosamente.
Casi todas nuestras transmisiones se crean a través de YouTube. Y bueno, como te digo, también hay espacios internos. El museo tiene varias actividades de convocatoria abierta y gratuita, pero que a la final se generan de manera privada, es decir, para una selección. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro grupo de mediadores, que es una convocatoria abierta, gratuita, pero la resolución de la temática o los espacios de temática son para el grupo seleccionado. Entonces también era buscar una herramienta que le sirviera a todos los alumnos de la escuela de mediadores, que fuera fácil acceso, que no fuera tan pesada, porque algunos no tienen computadora, entonces que se fuera en el celular, en fin, tantas variables que había que tener en cuenta. Entonces también eso hizo parte de ese proceso, y obviamente para gestionar la comunicación interna también. En este caso nosotros utilizamos Google Meet porque nuestros correos están enlazados a Google. Entonces era una plataforma que sí o sí todos teníamos acceso a través del correo institucional. Entonces yo creo que ese fue el proceso a grandes rasgos, cumpliendo con todas las necesidades que teníamos, y bueno, creo que nos ha salido bastante bien hasta ahora. Bueno, la tertulia se ha movido mucho, de verdad, y hace poco precisamente tuvieron una campaña muy chévere de apoyo al museo, a los artistas, y que creo que evidenció esa identidad que tienen los caleños y en la gente del Valle. Pero cuéntanos un poco más acerca de esa experiencia y de todo este tema de herramientas digitales en la tertulia. Natalia. Bueno, Alejandro, pues te cuento un poquito sobre la campaña crowdfunding, que fue lo primero que mencionaste. En el museo, pues, nos vimos interesados en crear una campaña para que los caleños, pues, nos apoyaran en estos momentos. Pues, creamos entonces una campaña no solamente que beneficiara al museo, sino que también beneficiara a los artistas con los que ha trabajado el museo. Entonces, en esta campaña, más de 60 artistas se vincularon con su obra. Estas obras están disponibles para la venta, y a la persona adquirir esta obra, el 50% es para el artista, el 50% es para el museo. También tenemos disponibles, pues, productos de la tienda del museo, como camisetas, bolsos de tela, afiches. Entonces, pues creamos como este catálogo para que la gente pudiera adquirir estos productos, estas obras de arte, y a la vez apoyar al museo. El museo pues lleva más de 6 décadas, es un museo muy querido por los caleños, entonces pienso que la acogida que ha tenido esta campaña también responde a todo lo que el museo ha aportado al desarrollo de la cultura y el arte en la ciudad. Es muy bonito que la institución y los artistas se unan y que los ciudadanos estén ahí para apoyar. También siento que es muy valioso, pues, como el hecho de dinamizar como el mercado del arte. De por sí es un mercado que de pronto no es tan fuerte, y pues en estos tiempos es un poco más complejo. Y bueno, desde ahí como que tuvimos esa apuesta. Pues de hecho la campaña termina pasado mañana, el 31 de este mes. Y bueno, siento que los resultados han sido muy positivos. También pues como explorar plataformas para que la gente se una. Pues por ejemplo utilizamos Baki, que es esta plataforma de crowdfunding, no sé si la han visto. También es el primer acercamiento que tenemos esta es la primera vez que utilizamos esta plataforma, pero anteriormente también hemos tenido como experiencias con campañas crowdfunding cuando se renovó la Cinemateca. Entonces, pues sí, también fue como una oportunidad para explorar cómo crear
iniciativas que también vinculen a la ciudadanía, a los artistas, y pues todos se unan para salvar o para apoyar un proyecto tan importante como es el museo. Y bueno, ya como ahorita lo que tú decías, ya más como las herramientas que se han utilizado en estos tiempos de pandemia, pues cuando el museo cerró sus puertas, como a mediados de marzo, estábamos próximos a tener una inauguración de una exposición. Se trataba de María Teresa Negreiros y 16 mujeres artistas de su generación. Entonces, digamos que se cerró el 17 y ya el 24 inaugurábamos. Entonces tuvimos que responder de manera muy rápida. La inauguración la hicimos a través de YouTube. Hicimos un conversatorio entre el curador Miguel González y la artista María Teresa Negreiros. Entonces, pues literal tuvimos como 10 días para prepararnos para esta inauguración, la primera inauguración digital que tendría el museo. Entonces, pues digamos que sí fue como todo muy rápido, y siento que tuvimos como aprovechar este recurso. Tuvimos como una buena convocatoria en la inauguración, en el conversatorio de inauguración. Y bueno, también siento que también todo se ha tratado como de traducir nuestros contenidos, nuestros programas a formatos digitales. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos pues te hablo de un caso específico, por ejemplo. Nosotros tenemos un programa que se llama El Costurero, que se reúne todos los viernes en la Casa Hueso Mejía, que es un espacio del museo, y se reúnen a bordar. Entonces, lo que hicimos fue crear tutoriales de bordado que se publican en las redes sociales del museo. Y, por ejemplo, nosotros también todos los días tenemos funciones de cine. Lo que hicimos fue crear una cartelera digital donde se hace una curaduría de películas. Se las recomendamos a nuestra audiencia, hacemos una reseña de ellas, y así seguimos manteniendo el contacto con el público. También, por ejemplo, desde el área educativa, creamos ejercicios lúdicos para que niños y jóvenes replicaran obras de la colección con elementos o materiales que tengan en casa. Entonces ha sido como un ejercicio de ver cómo los programas o contenidos que podíamos realizar de manera presencial se traducen a la parte virtual, como con algunos ejemplos que te digo, pues. Sí, y es muy importante también lo que dices, porque la tertulia tiene ese espacio de la Cinemateca que es muy importante, y también es un lenguaje directo con los públicos que tradicionalmente son de cultura en Cali, porque pues Cali tiene una tradición de cinematografía muy fuerte, Mayolo, Karen Amazon, Ospina. Entonces hay toda una tradición y también una nostalgia que se puede vivir a través de algunos ciclos que ustedes presentan de cine precisamente. Entonces también es muy oportuno ver cuál es valga la redundancia, cuál es la oportunidad de llegarle a esos públicos y cómo los agarro y los atrapo para que se vuelvan consumidores o para que ejerzan sus derechos culturales en mi espacio o en el museo en este caso. Voy a leer unos comentarios de las personas que nos han acompañado. A ver, Oriana Lozano, muy buenas noches, Oriana, dice: muy necesario este espacio para reflexionar sobre este tema, especialmente ahora que nos vemos invadidos de actividades y contenidos online, no solo por parte de los museos, sino de otra multiplicidad de espacios. Sí, realmente ahorita precisamente es el por qué y por qué debemos consumir los contenidos de un museo y por qué no nos podemos ir a algo más liviano. O sí, hay también toda una variedad de contenidos. Museo de la Tertulia, Claudia Bastidas, corazoncitos, lo que tú dices, la gente ama el Museo de la Tertulia, la gente de Cali ama el Museo de la Tertulia, hay nada que hacer. Un saludo al equipo, Erika, de la Tertulia, precisamente.
Dice, bueno, acá es que casi todos son delante de la tertulia, ¿vale? Tenemos mucha sintonía hoy en Cali. Chia Costa dice, la reinvención ha tocado todos los sectores del país. La pandemia aceleró los procesos digitales de los museos y en general del sector cultural. Y debemos seguir en esa línea porque es parte de la educación cultural que necesitan las comunidades donde presencialmente no llegan normalmente. Sí, ahí era lo que decíamos ahorita precisamente, y es que en algunos momentos era el medio y no el fin, y acá ya las cosas van cambiando y van tomando otras dinámicas que se pueden seguir explorando a futuro. Lewis Mauricio nos dice, desde la arquitectura se puede diseñar espacios digitales, son estrategias para adaptación al medio. Pienso que todo va ligado desde la comunicación digital. Sí, de hecho, ahorita hay muchos museos que están apostándole al modelado, al 3D, otros también trabajan con el tema, con las aplicaciones tipo Aurasma, que son de realidad aumentada, que permiten generar otro tipo de sensaciones en los públicos, otro tipo de acercamientos a los públicos. Juliana tiene una crítica aquí que dice de qué sirve acondicionar los museos a lo digital si continúan las prácticas mediocres. Yo creo que más allá de esto es precisamente que cuando los museos entran al tema digital y ya empiezan a generar contenidos para públicos digitales, es esa la oportunidad más cercana que de repente se tiene con el público. Y creo que, Juliana, tienes una oportunidad muy clara ahí para acercarte al museo o a los espacios culturales de los que de repente estás hablando, para proponer cosas y para ver también cómo puedes participar en esas actividades culturales, ya que estamos en la virtualidad. Eduardo Rodríguez, excelente espacio de intercambio de experiencias e ideas. Saludos al equipo del Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Ya Barranquilla también puso ahí la mano. Carmen también nos saluda. Bueno, y sigamos acá con lo siguiente. Yo me preguntaba un poco, y realmente dentro de los contenidos que hicimos, por ejemplo, ahorita mismo era como desde educación podía conectar con los públicos y hacer que los públicos enviaran cosas a los museos. Realmente es complicado que tú hagas más allá de una convocatoria para artistas específicamente, que en la que seguramente van a querer participar, es hacer que los públicos hagan las actividades que tú propones. En este momento, desde los museos de la Universidad Militar Nueva Granada, tenemos precisamente unas publicaciones que se dieron en el marco de una exposición que se llamó Desensambles, una mirada explosionada al Museo Nacional de las Telecomunicaciones. Y se propuso unos armables de papel que se diseñaron para que las personas los pudieran armar en sus casas y a partir de ahí generar unas curadurías. Pues la sorpresa ha sido muy grata porque nos han enviado curadurías que se hicieron en la casa, la gente se tomó el trabajo de hacer su televisorcito, su radio, y tienen unas curadurías. Entonces, eso, la verdad, ha sido muy grato desde el Museo Nacional de las Telecomunicaciones, que hace parte de los museos de la Universidad Militar Nueva Granada. Pero yo también he pensado un poco más allá, y es cómo lograr un balance, porque seguramente cuando empecemos a transitar hacia esa normalidad, ¿cómo hacer para no empezarnos a disminuir en las redes sociales y a perder esos contenidos y esos espacios que hemos ganado para que la gente no se sienta abandonada? Porque la gente podría decir, claro, como ya ahora sí están en la normalidad, entonces se olvidaron de los espacios digitales. ¿Cómo lograr ese balance? ¿Cómo hacer para que la gente no se sienta tan golpeada cuando todo se empieza a pasar? Bueno, yo creo que este tipo de nuevos contenidos y de nuevas oportunidades que hemos tenido los museos para analizar nuestros públicos, pues también hace que interpretemos las estadísticas de manera que sepamos tipificar que hay público digital y hay público presencial. No todos son las mismas personas. Nos hemos dado cuenta que hemos llegado a jóvenes, sobre todo porque son los que están un poco más familiarizados con lo digital, y es un público que ya tenemos ahí básicamente identificado. Al igual que nuestro público presencial ya está un poco más definido, porque lo hemos visto durante todos estos 30 años. Sobre todo, pues yo desde que estoy en el cargo 3 años y he estado siempre pues
sabiendo y mirando quiénes son los que nos visitan, cuántos vienen, porque siempre los mismos, es decir, que ya tenemos como unos sectorizado el público y creo que no hay, digamos, una dificultad en el equilibrio de los contenidos, porque eso nos va a permitir seguir creando contenidos que sabemos que nuestros públicos digitales se van a sentir satisfechos porque ya sabemos cuáles son, cuáles les gustan y cuáles han sabido acoger, y seguiremos haciendo las actividades presenciales que ya veníamos llevando antes de la pandemia, haciendo antes de la pandemia, pero podríamos fusionar ambos contenidos, ambas actividades y asimismo satisfacer a los mismos públicos, porque podemos tener un conversatorio presencial que puede ser grabado y puede ser transmitido a través de redes sociales y asimismo se hace pues se llega a los mismos públicos que ya conocimos que digitalmente están activos. Las estadísticas yo siempre he dicho que hay que saberlas interpretar porque creo que es una de las funciones que básicamente tenemos las personas que estamos dirigiendo estas coordinaciones de comunicaciones, y es saber cómo interpretamos esas estadísticas, porque son las que nos permiten decir qué vamos a seguir haciendo y qué no vamos a seguir haciendo en caso de que la recepción no sea la misma. He escuchado que en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla y de la Tertulia han sido muy positivos esas impresiones de los públicos, y yo sé que a partir de eso uno también empieza a crear y a crear nuevas ideas y se ilusiona mucho y ya después se queda con tantas cosas por hacer que no saben de meterlas, pero creo que es mejor tener esa idea en mente que luego decir, uy, no, ¿y ahora qué hacemos? O sea, no funciona esto, no funciona tal, no funciona esto. Entonces creo que es una misión bastante importante de lograr, pero el público es muy agradecido. El público es muy agradecido porque si uno sabe, digamos, hacer que el ciudadano santandereano, en mi caso, quiera el museo, pues de ahí para allá lo que el museo haga digital, presencialmente, lo va a coger y lo va a coger de manera muy positiva. Eso sí, de acuerdo a lo que ahorita estabas comentando ahorita de la crítica que hacía esta usuaria respecto a las instituciones, esto va a ser así siempre, o sea, no está de más saber y reconocer que hay personas que también critican las gestiones, ¿sí? Porque uno también tiene que lidiar con este tipo de cosas. De las comunicaciones se sabe qué soluciones darle, pero hay que darle un poquito más de ánimo y fuerza a los contenidos y a las cosas que sabemos hacer bien y que han sido bien acogidas por el público. Entonces creo que respondiendo a tu pregunta, no va a ser difícil equilibrarlo, se puede fusionar. Creo que la clave está en esa mezcla que podemos llegar a hacer y meterle más cosas, empezar a mirar otras plataformas, a mirar otras, yo no sé por qué, creo que la única que tiene ese acento, pero empezar a llenarnos de más conocimiento y de más cosas y que el equipo crezca. Es que yo creo que lo que decía ahorita Melissa de que tiene un departamento de comunicaciones amplio, yo decía, yo quisiera tener la oportunidad de tener más personas en mi equipo porque realmente es difícil, pero nos hemos logrado apañar con eso, nos ha ido bien y creo que el apoyo también es incondicional. Entonces, qué chévere que ustedes tengan unos equipos bien robustos y bien interesados y con un sentido de pertenencia que se nota en las actividades y en los resultados que ustedes hacen. Claro, yo complemento un poquito y precisamente pienso que estos momentos sirvieron para que tal vez las instituciones mismas, y no solamente museos, sino en general, se dieran cuenta de que en comunicaciones habría que invertir un poco y habría que tener unos equipos para que pudieran generarse unos contenidos. Yo hace rato hice también una charla y decía que precisamente que me parecía que después de todo esto era una oportunidad muy importante para diseñadores gráficos, comunicadores, audiovisuales. Se va a empezar a mover mucho el mercado por ese lado. Melissa, voy a seguir con David porque me da miedo que de pronto se nos vaya de nuevo y aprovechemos lo que está ahí. Entonces, David, la pregunta iba más enfocada a cómo hacer para que cuando pase toda esta pandemia y empecemos a regresar a la normalidad, porque pasará mucho tiempo todavía, ¿cómo hacer para que los públicos que ganamos en lo digital no sientan que los abandonamos y que ya listo, chao? Y no, ¿cómo hacer para tener un balance? Bueno, pues yo considero que la necesidad ya está creada. Si ya existía, ahora ya es seguro de que
que ya está. Y pues de alguna manera uno siente que los programas de interacción, los programas de interacción con el público ya tienen que tener la versión virtual y la versión presencial. Entonces lo que uno tiene que, en lo que uno tiene que jugársela es en poder generar esas posibilidades siempre. Es decir, un ejemplo, nosotros acá en el Museo de Arte de Pereira tenemos un programa de lectura que se llama La Hora del Cuento. Es una vez al mes y nosotros hicimos una versión digital que la subimos o la publicamos en nuestro canal de YouTube. Tenemos unas lecturas con invitados especiales y se proponen actividades para que los niños o las familias puedan mandarnos sus trabajos, y entonces han habido unos momentos muy especiales donde uno ve... Se nos fue David. ¿Le están escuchando? No. Creo que no. Bueno, afortunadamente alcanzamos a escuchar algo de lo que opinaba David. Mientras que viene David de nuevo, si quieres, Melissa, continúa. Perfecto. Bueno, parece que volvió. No, no volvió. No. Bueno, estoy de acuerdo con Adriana en cuanto a que definitivamente hay que mezclar ambas cosas. No se puede echar en balde o tirar a la basura todo este esfuerzo y todo este proceso de aprendizaje de la utilización de la tecnología como un fin, como decías tú. Además que, bueno, particularmente en el Museo de Arte Moderno, voy a dar un ejemplo muy clave y nos ha pasado con varias actividades. Todos los jueves tenemos la actividad Jueves de Audiovisuales a las 7 de la noche y buscando, como decía alguien, cómo llamar la atención a estos espacios, ya que hay tanto otros espacios que también están ofreciendo cosas parecidas o cosas muy diferentes. Quisimos integrar a los análisis audiovisuales que realizamos todos los jueves otras personas, invitados especiales, para que no fuera solamente el quien dirige ese espacio quien hablara, sino que hablara con otra persona y todo el público tenía la oportunidad de preguntarle tanto al director como al invitado a través del chat. En ese ejercicio conocimos al Grupo Mexicano de Estudios Cinematográficos, Seminario de Estudios Cinematográficos de México, quienes a través de la primera persona, creo que fue el director de ellos, fue el primer invitado de ellos, les gustó mucho el espacio y ahora mismo son un público bastante grande de la actividad. Una cosa que nosotros no dimensionamos, o sea, hicimos el enlace, obviamente con la facilidad de conectividad con ellos, pero nunca nos imaginamos que eso iba a atraer un público que ni siquiera es colombiano. O sea, ni siquiera fue de otra ciudad de Colombia, sino México. Entonces yo creo que este tipo de alianza que hemos logrado en este y otros espacios no se puede caer. Yo creo que hay que aprovecharlas, hay que seguirlos integrando. Como dices tú, hay que hacerle más inversión a toda esta parte de aparatos tecnológicos dentro del museo, para bien sea hacerlo streaming como se hace actualmente o generar unos buenos videos, unos buenos contenidos audiovisuales de las experiencias presenciales que se presenten en el museo y publicarlas para todos quienes no pudieron ir o por quienes están fuera del país o de la ciudad. Entonces, yo creo que sí es pertinente esa unión, sobre todo para no echar en balde, como lo dije, todo este proceso de aprendizaje y todo este esfuerzo, porque de lo malo que es la pandemia hay que rescatar lo bueno y hay que aprovecharlo y seguirlo potencializando. Entonces, definitivamente sí, sí se está contemplando esa mezcla de ambos públicos, porque además, como decía Adriana, nos ha generado la apertura a nuevos públicos, sobre todo jóvenes, pero hay que aprovechar que los públicos adultos también tienen una mayor receptividad a los contenidos digitales.
porque les ha tocado aprender, porque les ha tocado conectarse, porque si no, imagínate. Entonces hay que aprovechar que también esos públicos de mediana y gran edad también están ya un poco más familiarizados con estos espacios y poder llegar a mucha más gente. Natalia. Bueno, pues en primera medida siento que es muy importante hacer un balance o una evaluación de los contenidos digitales que han funcionado. Creo que es un ejercicio importante también para conocer al público, saber los temas que les gustan, que los mueven. Entonces, eso que sí hay que hacer un análisis a partir de ahí. Y bueno, ya más adelante, cuando las actividades presenciales se vuelvan, pues definitivamente debe haber una mezcla de lo digital y lo presencial. Lo óptimo sería que se complementen, es decir, que de pronto no sea como el mismo contenido, sino que aporten de manera diferente desde sus formatos. También siento que como equipo, o sea, como equipo de comunicaciones, hemos adquirido nuevas herramientas que se deben seguir potenciando, y esto solamente se logrará si seguimos haciendo como estos contenidos digitales. Entonces, definitivamente siento que se debe seguir en ese camino. Y siento que es como el comienzo, o sea, como que esta es una pruebita, pero siento que hay mucho potencial y que hay mucho más por explorar, porque digamos, apenas, es decir, por ejemplo, en este tiempo, lo que lleva el museo en pandemia, hemos descubierto nuevas herramientas con las que nos estamos acoplando. No sé, por ejemplo, les voy a hablar de un caso puntual. Nosotros teníamos el semestre pasado y a comienzos de este año hicimos unas sesiones de radio en vivo en los jardines del museo, y ahorita lo que estamos haciendo es que estas sesiones de radio en vivo las convertimos en podcast y las estamos transmitiendo en nuestra página web, y próximamente también pensamos utilizar Spotify y acostumbrarse como a todas estas herramientas y saber cómo potenciarlas. Pues digamos que es el primer paso, pero entonces si queremos como seguir creciendo en esa medida, pues debemos seguir con la elaboración de estos contenidos. Entonces sí, pienso que es como un comienzo lo que hemos vivido. Ok. Aquí precisamente Shia Costa, comenta, eso que comenta Melissa es la internacionalización de los servicios del museo. Sí, afortunadamente, y digo afortunadamente porque realmente, si uno lo sabe potenciar, es así. En las redes sociales uno le llega al mundo. Entonces tú no sabes desde qué lugar te están viendo y qué sinergias pueden aparecer, como te sucedió, y qué proyectos pueden salir. Hace unos años, como les decía, yo trabajaba en otra institución museal y precisamente después de estas lecturas empecé a comprender un poco el museo como un medio de comunicación, y me preocupaba mucho que la información a veces se queda en el espacio físico, y lo que empezamos fue a digitalizar una serie de contenidos que se tenían en catálogos de 20 años tal vez, y empezamos a digitalizar esto y empezamos a ser mucho más activos con algunas plataformas digitales, hasta el punto de llegar a hacer un contacto con Google para hacer todo un proceso de entrar a Google Art Project, y empezar a llegarle a muchas más personas. Creo que en ese momento como que abres y te das cuenta que las posibilidades pueden llegar a ser infinitas. Y viendo un poco lo que decían Adriana, Melissa y Natalia también, del tema de las métricas, cuando yo empiezo a analizar, bueno, de dónde me estaban viendo, entonces resulta que empecé a tener unos públicos de Europa, de Argentina,
de México. México siempre está muy conectado con Colombia. Yo tengo un portal que se llama Arte y Conexión, y desde el portal de Arte y Conexión tengo muchísima gente de México, que uno a veces se queda como, oye, qué chévere. Entonces, digamos que hay una oportunidad muy clara de enlace con ellos, ¿no? Bueno, ya para finalizar, aquí había una pregunta que nos hacía Oriana Lozano, y es, ¿por qué creen que los museos habían demorado en sumarse de lleno a lo digital? ¿Por qué consideran a veces toca que llegue algo para que te obligue a mirar hacia un lado y decir, es por ahí, y toca por ahí, y resulta que cuando recorre dice, oye, ¿por qué no lo he hecho antes? Pero es un proceso que cada quien lo lleva, bueno, yo respondo porque es mi percepción, cada institución lo lleva en su momento, en su momento decide tomar eso o decide apostarle más a la comunicación digital que tal vez a una comunicación mucho más tradicional. Esa sería un poco mi respuesta. Melissa. Bueno, yo también te complemento un poco eso, y es, creería que hay dos factores también adicionales. El primero es el tema de cómo tú logras el mismo efecto de estar frente a una obra de arte, que cuando te paras frente a ella no tan solo es la vista la que juega, o cómo haces que el sonido de una presentación en vivo musical tenga la misma percepción desde unos audífonos, porque tenemos que tener en cuenta que todas las pantallas no tienen la misma calibración de colores, los dispositivos no tienen los mismos bagajes de imagen, de pronto la persona no tiene un buen audio en su dispositivo. Entonces, yo creo que una de las cosas es cómo lograr que todo eso que hacemos presencialmente llegue de una manera óptima y que logre el mismo efecto o un efecto medianamente parecido, y a través de la tecnología, digamos que te mocha otras percepciones que puedes tener en el momento presencial. Y lo segundo que hay en juego ahí es un tema de inversión, porque para lograr ese tipo de sensaciones, obviamente el museo tiene que invertir en unos buenos equipos de recolección de audio, de recolección de imagen, que digamos que no se tenían contemplados en el caso de nosotros, porque teníamos un público que iba a lo presencial y bueno, estaba funcionando. Pero si queremos, ¿por qué no lo hacíamos desde antes? Yo creo que juegan esos dos factores también, el tema de cómo hacer que esa percepción del arte, de los espacios, sea igual en lo digital, y que esa percepción va muy ligado al tema de equipos, que es una inversión importante, porque los equipos tecnológicos para la gestión audiovisual no son nada económicos. Entonces, yo creo que esos dos factores hay que tenerlos muy en cuenta, pero bueno, digamos que todo esto que está pasando nos ha empujado a mirar qué es realmente importante y necesario dentro de un espacio cultural. Hola. Tienes el micrófono cerrado. Yo coincido con Melissa. Mirando aquí. Alejandro, ¿qué querías comentarnos ahorita? Sí, pues yo creo que de alguna manera cada una de las instituciones ha ido hacia lo digital desde hace mucho tiempo, pues de una manera un poco menor y un poco pues tímida durante estos últimos, no sé, 10 años que ha habido pues como este auge de las redes sociales y pues de compartir información a través de internet, y que se ha vuelto masivo, ¿cierto? Porque también una cosa es que digamos, el Museo de Arte Pereira produce videos y tiene un canal de YouTube con videos desde el 2011 de cada una de las exposiciones, y pues como un reportaje, y eso se compartía y se hace y pues se tenía en las redes, pero finalmente creo que pues a través después de que se declaró la pandemia global, finalmente pues el público quedó obligado a conectarse a internet. Entonces finalmente nosotros sí habíamos, pues cada una de las instituciones sí ha explorado lo digital, pero el público no está tan acostumbrado a lo digital. De pronto pues claro que las redes sociales les llega a todo el mundo y todo el mundo las visita y todo el mundo las usa y todo el mundo, bueno, pero para ver arte y o sea, la experiencia, como decía, creo que Melissa, la experiencia directa pues, con la obra, pues es casi que inigualable.
al menos de que sea arte digital, arte pensado para lo digital, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos tenido una idea, ¿cierto? No, pues desde el principio, desde antes de la pandemia nos habíamos hecho imágenes 360 grados y bueno, desde algunas exposiciones. Empezó la pandemia y dijimos, no, bueno, vamos a hacer el escaneo 3D, 360 y todo eso. Pero finalmente, o sea, la gente, yo vi muchos experimentos por ahí de salas en 3D con cuadros y eso era un poco aburrido. Eso, pues, por más que uno le metiera, pues, como lindas obras, todo eso, era un poco aburrido. Yo he pensado en un momento es como hacer una sala digital para arte digital, que me parece que puede ser como algo que puede ser como más transgresor y que finalmente ser digital no es, pues, a grabar un video. Pues sí, claro, se están usando las herramientas y los lenguajes, pero hay algo más allá que es la interactividad. Entonces, sí, se logra con algunas herramientas, pero el público tampoco es que esté tan acostumbrado a las herramientas más simples, como el código QR. O sea, el código QR, o sea, ni yo mismo en mi celular nunca leo un código QR. Entonces, eso es como que nos estamos acostumbrando de a poquitos, tanto nosotros como productores de contenidos, como el público también. Se está acostumbrando a consumir digital, a consumir arte digital, y bueno, pues creo que sí, un poco lento algunos experimentos, pero también hemos intentado, creo que cada una de las instituciones, ir por lo seguro, ¿cierto? Como no puedes botar la casa por la ventana con contenidos pues, que de pronto no sean de buena calidad, pero igual también hemos intentado experimentar desde las posibilidades de cada uno y bueno, pues creo que ya es que las administraciones y las direcciones de cada institución se han dado cuenta que sí, hay que invertir en los equipos, sí, hay que invertir en anuncios, en pagar anuncios, hay que invertir en las estrategias de marketing y bueno, pues creo que es un experimento para todos, una nueva realidad para todos y bueno, pues como que todas las metodologías también son válidas. Un saludo a nuestra amiga Hater que está ahí, que se acerque a que conozca un poquito más del museo. Bueno, antes de Natalia, puedo leer un comentario que precisamente ahora sobre la tertulia. ¿Perdón? Pues yo iba a hacer una intervención. Adriana. Sí, quisiera también hacer énfasis en lo que dijo Melissa, y es que los recursos de los museos, como el público de pronto lo cree, no son demasiados, sobre todo cuando dependemos de otras instituciones, sobre todo gubernamentales, o cuando son, porque el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga también es un museo sin ánimo de lucro que ha tenido pues una historia también un poco pesada con antiguas administraciones, y los recursos que nosotros tenemos pues deben organizarse de la manera más coherente, como para que no vaya a cerrarse un día o a desequilibrarse. Yo creo que esto también lo deben entender los públicos y creo que llegamos a lo mismo de que hay que capacitarlos también en eso, de que no todas las instituciones pueden hacer lo que todas las instituciones hacen. Hacemos lo posible por transformar el museo para esos intereses, porque realmente sigue siendo un tema de marketing, como les mencionaba Alejandro, pero los recursos pues también es algo que limita un poco la creatividad o la ejecución por lo menos de la creatividad. Entonces yo creo que eso es importante también darlo a conocer. Hacemos lo posible con lo que tenemos y pues quisiéramos hacer un poco más, pero algo que se debe entender. Y tomo también otra cosa que dijo Alejandro y que me parece una idea súper genial, hacer una sala digital, porque muchos artistas que son ilustradores, más ilustradores que dibujantes, que pintores, que esto, se presentan también en nuestras convocatorias e imprimen sus ilustraciones y van y las cuelgan como si fueran un cuadro. Y yo creo que la urgencia también, la necesidad de hacer una sala digital sería interesantísimo. Yo creo que eso sería muy cool de lograr, porque hay videoarte, hay fotografía también digital, hay otros escenarios que de pronto uno no explora porque son pocas las personas que incursionan en estas técnicas, en estas áreas,
pero yo creo que sería súper genial que pudiésemos también acoger esa idea, te la robo, y a ver si podríamos pues lograrlo, porque Hagámoslo entre todos. sí, sería, Bueno, sería precisamente estos espacios también se pueden utilizar. Mira, somos 5 museos de diferentes lugares. Pensemos en algo que podamos hacer y que podamos compartir con otros espacios, una exposición, una convocatoria conjunta, no sé, y en la cual podamos intercambiar y llegar a públicos de otras ciudades. Eso también permite que los artistas puedan llegar a mostrar sus obras en otros espacios. O sea, el hecho de que la tertulia o Barranquilla o Bucaramanga esté mostrando mis obras quiere decir que públicos de esas zonas están viendo lo que yo estoy haciendo desde Pereira o desde Bogotá. Entonces, ahí pueden salir ideas chéveres. Precisamente, Melanie Miranda decía que esta coyuntura y el trabajo de los museos en este momento ha demostrado cómo el arte también es una actividad inherente en el desarrollo de toda sociedad humana. Hay algo aquí que dice que me encanta y se ha venido trabajando y lo hemos venido diciendo, algunos más directamente, otros implícitamente, y es que en el caso del Museo de la Tertulia dice, ha sido clave en la formación de públicos de la región y que ha sido un gran trabajo. Todo lo que hacemos desde comunicación lleva precisamente a una formación de públicos, a veces con la estrategia tal cual, o a veces no con esa idea puntual, pero que realmente termina siendo eso, termina formando públicos. Yo quisiera cerrar ese conversatorio porque me encanta porque nos fuimos charlando y ha sido ya 1 hora y 20 casi, y me encanta porque el tiempo se pasa rápido, eso quiere decir que la estamos pasando bien y que estamos conectados en muchas cosas. Y quería cerrar dando precisamente la oportunidad para que las personas que nos están acompañando y que nos van a acompañar, porque hay muchas personas que no pueden verlo ahorita, pero lo ven después el video, que conozcan qué están haciendo en este momento cada uno de sus espacios. Ya para cerrar. Entonces, pero iba Natalia, con la pregunta anterior y de una vez con esta, Natalia, qué pena contigo. Dale. Pues yo creo que antes la prioridad era tener las salas del museo con visitantes y eso también los recursos que tiene el área de comunicaciones se enfocaban para atraer a asistentes a nuestro museo. Entonces, pues digamos que también por eso es que no invertíamos de pronto recursos o esfuerzos para realizar otro tipo de contenidos digitales, sino que estábamos más enfocados en lo presencial, pues pues en primer lugar. Y bueno, también los contenidos digitales creo que antes estaban más enfocados como en el registro de las actividades que se llevaban a cabo, y ahorita los contenidos digitales también que estamos haciendo se prestan más para interactuar con nuestro público. Entonces creo que antes el contenido podría ser un poco más más estático, o tal vez más como, sí, de registro, más no como de interactuar como con un otro, que ya implica un reto mayor y que ya implica como pensarse más una narrativa, de qué formato voy a utilizar para entrar en contacto con la audiencia, para que no sea algo plano y pasivo, sino como ya saber que hay un otro que me está viendo y con el que voy a interactuar, y no es solo como contenidos para promocionar una actividad, una exposición. Entonces, pues creo que ya se abre otro camino, pensado más como desde la interacción, y pues también que ahorita la gente siento que tiene como otra actitud hacia lo digital. Siento que con la pandemia ahorita es más receptiva, por ejemplo, a, no sé, a escuchar un Facebook Live, por ejemplo. Ya siento que estos formatos son más cotidianos o más, o sea, se han naturalizado de alguna forma en nuestras vidas, entonces como que ya es más fácil que accedamos a ellos o que nos acostumbremos a ellos, y en esa medida siento que
que se nos hace más fácil para llegar al público también por ahí. Porque ya con esto, si tú quieres asistir actualmente a una charla sobre un tema de arte que te llame la atención, solo lo vas a hacer a través de una plataforma digital. Entonces eso también hace que la gente esté acostumbrada como a estos nuevos formatos y que pues se estén formando de manera diferente. Tienes el micrófono. Bueno. Qué pena con ustedes, es que el gato está por acá y entonces no quiero que se escuche el maullido. Entonces lo cierro y se me olvida. Pero bueno, decías que en 2 días ya termina la campaña de crowdfunding. Entonces quisiera que hablaras un poco ya para cerrar, de qué estaban haciendo ahorita en la tertulia, qué contenidos pueden acceder las personas que nos están viendo de manera digital a la tertulia y a cada uno de los espacios que están hoy con nosotros. Bueno, pues nosotros tenemos un podcast que se llama Donde habita la memoria, que lo pueden encontrar en la página web del museo. También, como les contaba, tenemos una cartelera digital. Todos los días recomendamos una película diferente y eso también lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Nosotros también, bueno, nos interesa mucho dar a conocer la colección del museo, que la gente sepa qué tipo de obras hay, cuáles son los artistas que están presentes en la colección. También, digamos, en nuestras redes sociales destacamos las obras que tenemos y siento que es un ejercicio valioso porque así la gente puede como caracterizar o tener una idea más clara del patrimonio que hay en nuestro museo y saber cómo, bueno, lo que tenemos por ofrecer. También esto lo tenemos en nuestra página web, como tenemos más o sea, en general el museo tiene como tiene alrededor de 2.000 obras y en nuestra página web tenemos alrededor de 300, entonces es un ejercicio chévere que la gente también reconozca las obras que tiene como cada museo. Y bueno, próximamente el museo tiene una apuesta muy, muy, muy chévere en términos de cine, porque pensamos llegar a Movies. No sé si han visto esa plataforma para ver películas. Entonces, pues es como otra forma de estar presentes en el mundo digital con el cine, y también pues es una plataforma que monetiza, entonces pues en ese sentido también pues es muy interesante. Estamos como explorando, próximamente pues esperamos estar ahí. Y bueno, también tenemos una apuesta por activar un recorrido guiado en los jardines del museo, pues ya estoy hablándolo en términos de presencialidad. Obviamente por ahora no, pero cuando el riesgo y los contagios bajen, sí pensamos hacer unos recorridos guiados por el sector, porque digamos que, bueno, no sé si han ido al museo, pero al lado del museo está el río Cali, y es un sector muy importante a nivel turístico, arquitectónico, histórico. Entonces se van a hacer esos recorridos para hablar un poco sobre la historia de este sector y pues aprovechar que es un espacio al aire libre donde hay menor riesgo, y pues también entender que el museo es un lugar para aprender a estar juntos, y también tiene como ese rol de educar a través de sus programas. Claro. Entonces, bueno, esas son algunas apuestas. Sí, Erika precisamente nos compartió, para las personas que estén interesadas en conocer más del Centro de Documentación de la Tertulia, aquí en los comentarios Erika nos compartió el link, entonces si quieren pueden acceder desde ahí. Gracias, Erika, por compartirnos la información. Alejandro, quería dar la palabra a Alejandro porque me da cosa que en cualquier momento se nos caiga otra vez la señal.
Entonces, cuéntanos, porque están precisamente trabajando en una inauguración próxima, nos contabas al principio. Sí, pues, no tengo el dato actualizado, pero creo que en Colombia, no sé, primero, inicio con una pregunta. ¿Sus museos están abiertos? Físicamente Bueno, no. o sea, físicamente Pues, no, virtualmente sí. Virtualmente Ok, sí. Bucaramanga sí. Sí, nosotros sí. Listo. Nosotros también. En Pereira, pues este es el único museo que hay en Pereira, lastimosamente. Hay otro museo del artista Lucy Tejada que iba a inaugurar, pero pues diferentes circunstancias, incluida pandemia, no dejaron que se inaugurara. Entonces, nosotros somos el único museo de Pereira, el Museo de Arte, y tenemos, como les conté al inicio, una serie de artistas que se inspiran y se investigan pues, desde las ciencias. Nuestro interés siempre ha sido, pues desde hace un par de años, con este tema de la mención del paisaje cultural cafetero y pues qué es un paisaje, cuáles son las nociones de paisaje y el tema del paisaje como pues en la pintura. De ahí iniciamos, pues como que esto surgieron varios temas satélites, entre ellos pues como el interés por como las fuentes hídricas y la responsabilidad y comunicarle a nuestro público pues como lo importante que es vivir en este país con tantos recursos. Entonces, de ahí pues como que surgió este diálogo entre arte y ciencia. Y entonces actualmente tenemos estas 3 exposiciones. Tuvimos durante la pandemia un laboratorio virtual que se llamó el Creatorio de Fanzines. Nosotros a los laboratorios de creación les pusimos creatorio, como para diferenciarlos. Y entonces los fanzines pues son como publicaciones de bajo costo, pues fáciles de producir, caseras. Entonces, pues eso nos sirvió un poco pues como para tener un espacio de creación activo durante la pandemia. Ya se cerró este laboratorio que incluía, pues, inicialmente era un laboratorio también físico con impresoras, computadores, pues allí dispuestos para que la gente, mesas de trabajo, para que la gente produjera, pero finalmente, pues, surgió esta cosa, pues, de lo que ya sabemos globalmente. Entonces, tenemos estas 3 exposiciones. Estas 3 exposiciones están en las 3 salas principales. Tenemos una sala pequeña en el segundo piso y en esta pues tenemos que hacer 11 exposiciones en el año. Ya llevamos 4. Cerramos una que fue la del creatorio, pues que era el laboratorio de creación físico que no se podía usar, entonces lo cerramos y decidimos apoyar un proyecto de creación de una de las convocatorias que salieron también durante la pandemia, pues de estas convocatorias que sacaron las alcaldías de cada ciudad. Un documental sobre un artista local. Nosotros tenemos una gran colección, pues en la colección tenemos un gran número de piezas de este artista, entonces decidimos montar una exhibición de 25 días para poder, digamos, como hacer el registro, hacer pues como toda esta producción del documental que se va a hacer, que es una beca pues a unas chicas que tienen esta iniciativa de una manera independiente. Esa exposición, como les decía, va a durar 25 días. Ya también se nos terminan las 3 exposiciones grandes que les conté de ciencia y arte. Y tenemos programado para el 4 de septiembre tener ya 4 exhibiciones nuevas totalmente. El Museo de Arte Pereira es súper hermanito de la tertulia, o sea, doña Gloria Delgado y Maritza Uribe fueron las pues fueron las personas que animaron a María Isabel Mejía Marulanda, que es nuestra fundadora, a hacer un museo en Pereira. Entonces, siempre han sido como hermanitos. La primera exposición del Museo de Arte Pereira, que en esa época se llamaba Centro de Arte Actual, fue con la colección de la tertulia. Entonces, pues como que ha habido una hermandad ahí muy linda. Y el Museo de Arte Pereira, a pesar que pues, es gigante y tiene 4 salas de exhibición, durante los 46 años de vida institucional, no ha tenido una exhibición permanente y la colección no ha sido exhibida de manera permanente. Entonces, ahí pues siempre teníamos exhibiciones temporales, comisiones curatoriales, comisiones de obra, en fin, itinerancias y bueno.
Ahorita pues como esa colección pues forman parte casi 400 piezas de arte moderno y contemporáneo. Pues esa nueva temporada que se va a iniciar en septiembre es la oportunidad que nos dio la pandemia de revisarnos nuestra historia, revisar nuestro patrimonio, nuestra colección, nuestro centro de documentación, y pues creo que a nosotros, pues no quiero ser pues, como alarmar por lo positivista, pero nos ha beneficiado de muchas maneras lo de la pandemia, lastimosamente, pues como que salga esta oportunidad de hacer nuestra revisión pues, de este patrimonio. Y entonces para esas exposiciones sí, pues pensamos hacerle pues el recorrido 3D y todas estas cosas, pues que el 360 y pues como la realidad aumentada y todas estas cosas, que son las herramientas que tenemos a disposición, que la gente pues está usando, digamos aquí usando, porque la gente no está tan acostumbrada a lo digital, como les decía ahorita. Y, y bueno, va a ser la oportunidad pues, de hacer esa revisión y como decían también por ahí, muy importante que se internacionalice la oferta que tenemos nosotros y desde aquí, desde el centro del país, o pues, y la de los otros museos, ¿cierto? Que pues es la oportunidad para que le lleguemos a más públicos, a más gente, y no tiene que ser pues como solo a la gente local, pues, o sea, podemos apuntar hacia esos otros públicos que nos interesan y bueno, entonces también tenemos un podcast, un espacio radial y que surgió durante la pandemia, entonces pues como que pues fue interesante que nos abrieran esta oportunidad en las emisoras de la Tecnológica y de Caracol Radio y bueno, creo que bueno, ahí vamos y bienvenidos por acá. Gracias, gracias. Lo que nos hemos dado cuenta es que sí hay muchas cosas para ver desde los museos. Mira todo lo que hemos hablado y aún falta Melissa y falta Adriana y falto yo obviamente que también tenemos unas ofertas ahí. Entonces, Melissa, cuéntanos, ¿qué está pasando en Barranquilla? Bueno, por acá en cuanto a contenido digital, a través de, bueno, en cuanto a curaduría o exposiciones, a través del hashtag Colecciona Bianca pueden ver las piezas y videos, recorridos pequeños que hemos hecho, tanto en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, de esa exposición que digamos que fue la que nos cogió el inicio de la pandemia y que nos ha tocado prolongar un poco por todo el tema de que acá pues el confinamiento es un poco más fuerte estatalmente, entonces la salida es un poco más complicada y obviamente gestionar una exposición en esas condiciones es un poco duro. Entonces, hashtag Colecciona Bianca, digamos que está aún vigente, sin embargo, aprovecho el espacio para prepararlos para finales de agosto, creería yo, para una nueva exposición que vamos a inaugurar. Ahí para que estén pendientes a través de las redes sociales. Y también, también gestionamos las obras, obviamente, de nuestra colección con el hashtag colección MAMB, MAMB de Barranquilla. Y ahí pueden encontrar también videos, información, fotografías, etcétera, de nuestra colección. Eso en cuanto a temas curatoriales o de expositivos. En cuanto a contenido educativo, los martes, que se llama Martes del MAMB, tenemos charlas, conferencias, talleres, casi todos los martes del mes. Los jueves los dedicamos al séptimo arte a través de un análisis que fue el que comenté anteriormente, que ahora tenemos la relación con México, a las 7 de la noche, ambos espacios a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, se viene laboratorio para finales de agosto, convocatoria abierta, gratuita, digital, así que es para todo el país. Quienes deseen participar en nuestro laboratorio de arte, que ya les comparto el título, tengo por aquí.
A mí me gusta cuando dicen se viene porque todo el mundo, chévere, bacano, va a pasarla como muy bacano. Se llama Arte como Lugar, Laboratorio para el Pensamiento Plástico, con Nicolás París. Entonces, súper invitados a que hagan parte de la convocatoria. También va a ser un grupo cerrado al final y bueno, va a ser bastante interesante. Y ahora mismo estamos desarrollando uno de los eventos, digamos, que más estábamos esperando hacer este año y que bueno, la virtualidad, toda la pandemia nos hizo hacer virtual, que es la Cátedra Obregón, que ya llevamos más de año y medio en investigación para ejecutarla de la mano de Álvaro Medina. Y bueno, ya empezamos la semana pasada. Mañana es el segundo encuentro. Son un ciclo de 9 conferencias que estamos haciendo en alianza con el Banco de la República. Entonces pueden encontrar las fechas y los links de ingreso, porque bueno, digamos que esas conferencias ya no se hacen a través de YouTube, sino a través del canal del banco, que es Webex. Y también a través del Facebook del museo. A través de estos dos canales la gente puede ver las conferencias de la Cátedra Obregón con invitados nacionales e internacionales. Entonces los invito para que también encuentren a través de nuestras redes los links y puedan acceder, que es completamente gratuito y abierto a todo público. Bueno, gracias, Melissa. Y en Bucaramanga, Adriana. Bueno, antes de comentar lo que estamos haciendo acá en Bucaramanga, quiero felicitar a los otros museos porque de verdad que nos inspiran a las otras instituciones a fortalecer también los contenidos y las actividades por hacer. Creo que me llevo muchísimo conocimiento de este encuentro, muchísimas ideas también nuevas que quisiera implementar aquí en la ciudad. La idea es crecer esa red de museos. Qué chévere que lo que dijeron ahorita, que podamos hacer, fortalecer la red de museos, porque en realidad somos una institución que se mueve con casi los mismos objetivos, las mismas misiones y las mismas ilusiones de crear públicos, de que la gente vaya al museo, de que se haga más cultural nuestros territorios. Entonces creo que sería muy, muy chévere poder fusionar todos estos saberes y asimismo pues crear nuevas propuestas artísticas. Qué rico sería tener exposiciones en Bucaramanga de artistas de Cali, de Barranquilla, de Pereira, y asimismo que ustedes tengan exposiciones de artistas bumangueses en sus ciudades. Entonces, si en lo posible, si logramos poder volver a encontrarnos y volver a hacer estas charlas y volver a empezar como a darle lápiz a estos proyectos, pues yo cuento con ustedes y ustedes cuentan también conmigo. Ahorita en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga pues estamos con una exposición que se llama Todos los artistas un espacio. Es un salón de artes visuales 2020 que conjuga 3 generaciones de artistas en Bucaramanga y zona metropolitana. Lo que les comentaba ahorita, recibimos más de 140 propuestas de artistas de toda esa área y las categorizamos en artistas emergentes, artistas de trayectoria intermedia y artistas de trayectoria reconocida. Entonces vemos un enfrentamiento de apreciaciones y miradas artísticas desde la época de los artistas que ya tienen una trayectoria reconocida y los nuevos que están saliendo de las universidades, que son también autodidactas, que se están mostrando en nuestros espacios, no solo en el Museo de Arte Moderno, sino en otras entidades como Casa del Libro, como Alianza Francesa, Centro Colombo-Americano, Centro Cultural del Oriente. Y todos ellos pues también están exponiendo en el museo. Tuvimos una acogida increíble de artistas emergentes. Más de 70 artistas emergentes se presentaron, es decir, de los 140, 70 eran nuevos artistas. Y corrimos también con la fortuna de que para muchos de ellos esta es la primera exposición que tienen en su trayectoria artística. Entonces ha sido una exposición bastante exitosa. De programación hemos tenido todos estos días conversatorios. Mañana tendremos conversatorios, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes otra vez. Un espacio de las 5 de la tarde para que todos pues nos reunamos, hablemos de arte, hablemos con los artistas. Es casi igual que esta conversación, una conversación un poco más fluida. La gente conoce al artista, lo que él mencionaba, es mucho más chévere porque hay como una intimidad con ellos. Entonces, eso por el lado de los conversatorios, entrevistas a los artistas que también estamos publicando, los contenidos en YouTube y algunos, como decía Melissa, también publicaciones de datos curiosos, etcétera. A veces no queremos como saturar de mucho contenido la página del museo, sobre todo que es como nuestro foco central, que es la página de Facebook, porque no todos los contenidos se ven por las mismas personas, ya como que conocemos el comportamiento de los posts. Entonces ya tenemos como establecido según la exposición cuál es la cantidad de contenidos a publicar.
pero ya pues estamos realizando toda la programación de nuestros talleres. Van a ser 40 talleres de distintas modalidades y empezamos con un taller muy especial y es gestión de espacios culturales. ¿Cómo le enseñamos a los gestores culturales o a las personas interesadas en ser gestores culturales cuáles son las herramientas que deben utilizar? ¿Cómo le enseñamos a los artistas a promocionar su obra, a vender su obra? Lenguaje de marketing también para las artistas. Entonces vamos a iniciar con una serie de talleres que vamos a estar publicando en estas redes que ya están listos para que la gente también se capacite a través de estos talleres que son educativos también. Entonces esa es nuestra programación. Ya para agosto tenemos una nueva exposición que es Salón de Arte Latinoamericano. Es una colección que está muy bien jalada, como decimos aquí en Santander, una exposición bastante interesante. Vamos a tener artistas como Doris Salcedo, Diego Rivera de México, tendremos obras también de... ay, se me olvidan los nombres, Beatriz González, tendremos varias artistas, mujeres y hombres que han sido muy reconocidos pues a nivel latinoamericano y vamos a tenerlas en las salas del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Como ahorita lo mencioné, nosotros sí tenemos nuestro museo abierto, pero pues obviamente con todas las limitaciones en el caso del horario, también el acondicionamiento que se le hizo a la sala, de la señalización de dónde se debe parar la gente, limpieza, control, etcétera, todo lo de bioseguridad está listo y pues la gente nos está visitando ahora. No como antes, no hay inauguraciones, porque las inauguraciones siempre eran más o menos como de 200 personas allí y la fiesta y la cosa y todo súper divertido, pero ya no. Ahora estamos en la parte digital, pero pues con mucha ilusión y ganas de poder volver a hacerlas. Y pues los invito a ustedes también a que sigan las redes sociales del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, que nos busquen en Facebook, en Instagram, también en Twitter y estamos en nuestro canal de YouTube. Asimismo, yo promocionaré sus redes sociales, Museo de Arte Moderno de Barranquilla, Museo de Pereira, Museo de la Tertulia, porque la idea es que nos colaboremos entre todos y que seamos un solo museo, como quien dice, de la manera más poética posible. Bueno, no olviden los museos UMNG de la Universidad Militar de Granada, por favor. Bueno, yo me quedo con la labor como anfitrión de cerrar este Facebook Live porque hemos roto récord en tiempo y les voy a hablar rápidamente de muchas cosas que venimos haciendo. Normalmente los martes y los viernes tenemos talleres a las 4:30 de la tarde con la compañera Kelly Arteaga de Educación y Públicos. El próximo viernes, como es festivo, lo vamos a pasar para el jueves, pero normalmente es martes y viernes a las 4:30 de la tarde. En este momento, como les decía, durante estos próximos días hasta el viernes, vamos a tener las pequeñas curadurías que hicieron nuestros públicos con los armables de la exposición Desensambles. Entonces, hay una cosa bien chévere porque como los públicos también comprenden el concepto de curaduría en un museo y cómo empiezan ellos a jugar ese papel de curadores pues desde sus casas. Eso es muy interesante. Vendrán exposiciones digitales inicialmente, pero posteriormente se van a hacer en el campus. Vamos a tener a Sebastián Ramírez con la exposición Biodiversidad Vernácula y vamos a tener también una curaduría que dice del maestro Benjamín Hakanami-Hoy que se llama En la búsqueda del vientre, de la flor del vientre, perdón. Entonces son cosas que van a pasar entre ahorita en agosto y un poquito adelantado en septiembre. Y este espacio seguirá la próxima semana, miércoles 7 de la noche, con una charla muy interesante que se titula, voy a leerla, qué pena con ustedes, Arqueología en la Sabana de Bogotá, lecturas del pasado para entendernos en el presente. Es un conversatorio que va hilado desde la parte de ecomuseo, que nosotros tenemos un ecomuseo, que es parte del territorio de la Sabana Norte, Sabana Centro, perdón, de Cundinamarca, en Cajicá. Y también tenemos el Museo Nacional de las Telecomunicaciones, que históricamente perteneció a Telecom, pero desde el 2006 hace parte de los museos de la Universidad Militar Nueva Granada. Y también tenemos el Centro Literario Fernando Soto Aparicio. Entonces, digamos que hay muchas actividades y ahí está la parrilla de todos estos museos y todos estos espacios para que disfruten ustedes y que se empoderen del patrimonio que finalmente es de todos.
A todos nuestros invitados, Adriana, Melissa, Alejandro, Natalia, muchísimas gracias. A las personas que nos acompañaron desde las distintas ciudades, qué bacano que hayan podido estar con nosotros, qué chévere que hayan podido compartir este espacio y ojalá que, como decíamos, en algún momento podamos pasar a actividades conjuntas, que sería algo muy interesante que pasara. Entonces, no siendo más, me despido, les agradezco de nuevo y ahí estaremos conectados con todos ustedes, ¿no? Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias a todos también. Chao, chao. Dime. Hagamos un grupo de WhatsApp. Bueno, ya ahorita lo hacemos. Sí. Hagamos un grupo de WhatsApp. Bueno, ya lo hacemos. Nuestro público, muchísimas gracias. Viernes 4:30 de la tarde, taller con Kelly Arteaga y la próxima semana con el compañero Eduardo Sarmiento en esta charla de arqueología en la sabana. Muchísimas gracias y una feliz noche.